fuiste creado para compartir. Y van a dejar ahí su Biblia en el primer capítulo de la Biblia, en el Génesis capítulo 1. En un momentito más vamos a leer algunos versículos de la palabra. Yo quisiera que pudiéramos iniciar leyendo el versículo que tenemos aquí al frente, que precisamente es Lucas 6:38, el versículo central de todo lo que el Señor nos va a estar ministrando durante este año. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio, sin que tengan que ir a buscarla. Amén. Estamos entrando a una nueva etapa y nosotros en casa también estamos empezando una nueva dinámica juntos como familia para poder leer la palabra del Señor. En otros tiempos atrás, yo no había todavía incluido a Samuel, nuestro hijo más pequeño, para poder leer con nosotros. Normalmente yo tenía mi tiempo de lectura bíblica muchas veces compartido con Beto. Pudimos leer juntos la Biblia y claro, pues él es mucho más grande y desde hace tiempo que podíamos compartir así la lectura de la palabra del Señor. Sin embargo, a partir de este año empecé ya a incluir a Samuel. Obviamente ya tiene 9 años. Me sorprendió la manera en cómo ahora él puede leer con tanta facilidad. Hasta me siento un poquito raro porque pues nosotros estamos leyendo con nuestras Biblias, pero él saca un iPod, ¿no? Toda la tecnología, una nueva generación, y él lee la palabra del Señor ahí con su iPod, y sorprendido de que lea tan bien, gracias a Dios. Así es que ya pudimos incluirlo en esta dinámica de la lectura de la palabra del Señor. Y empezamos, obviamente, pues a partir de Génesis capítulo 1, y me sorprendió las cosas que Dios nos empezó a hablar y a revelar respecto a su palabra. Aunque hemos leído muchas veces Génesis capítulo 1, pues muchas veces Dios añade cierta revelación, y particularmente ahora para este año 2015, cosas que de repente saltan a la vista, que el Espíritu Santo como que pusiera un marcador de esos fluorescentes para que nosotros nos demos cuenta de cómo su palabra es viva, es eficaz, es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos, para instruirnos en la justicia. Así es que empezamos a leer y de ahí el Señor, de la lectura precisamente de esta semana, yo quiero compartirle algunas cosas que el Señor me habló, que podemos recordar en este domingo. El tema obviamente ya lo dije y ya lo compartimos unos con otros, y el tema se llama Creados para compartir. Creados para compartir. Usted sabe, 2015 es un año para compartir. Vamos a estar hablando sobre esto durante este tiempo. Una de las cosas que me sorprendió, que pude ver en la Biblia, fue que Dios creó a los seres vivos, a todos los seres vivos, con la capacidad de darse para reproducirse. A todos los seres vivos. Es decir, cada ser vivo tiene la capacidad de dar de sí mismo para poder reproducirse, o en este caso, fructificar o multiplicarse. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, a partir del versículo 10, la palabra del Señor dice: Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y Dios vio que esto era bueno. Después dijo Dios que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno.
Y si usted sigue leyendo a través de Génesis capítulo 1, se dará cuenta de que no solamente fue la vegetación, los árboles, las plantas, sino que también más adelante dice la palabra del Señor que todos los animales marinos, todas las aves, dice también los animales terrestres, y dice la palabra que Dios los bendijo a todos los seres vivos. Y Dios los bendijo, dice la palabra, y a todos les dio la orden de dar de sí mismos para fructificar, para reproducirse, para llenar la tierra. Es impresionante. Dios creó a todos los seres vivos con esa capacidad de darse para fructificar, de darse para reproducirse. La segunda cosa que reflexioné sobre esta lectura, obviamente todos lo sabemos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo voy a decir de una forma diferente, igual pero diferente. Dios, cuando crea al hombre, usted sabe, pues fue algo totalmente diferente que toda la demás creación. Cuando Dios creó todas las cosas, Él simplemente habló y las cosas fueron hechas. Pero dice la Escritura que el Señor tomó del polvo de la tierra y con sus propias manos Él formó al hombre. Y Dios creó al hombre y dice la Escritura que Él lo creó a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículo número 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, fíjese qué interesante, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y sucedió lo mismo. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. A todos los seres vivos, y ahora también al hombre, al ser humano, Dios los bendice con la capacidad de poder darse a sí mismos para fructificar y para multiplicarse. Ahora, voy para un punto, por favor no vayan a perderme. Dios, en otras palabras, dio de sí mismo, porque Él formó al hombre, Dios dio de sí mismo, incluso de su naturaleza, y crea al hombre a su imagen y semejanza. Cuando el hombre fue terminado de formar, dice la Biblia que Dios de sí mismo sopló aliento de vida al hombre, y el hombre a partir de ese momento recibió de Dios la vida. Dios le dio al hombre la vida, sopló en él hálito de vida. Pero no solamente Dios le dio al hombre de sí mismo cuando lo creó, sino que puso en el hombre, ya por creación, por naturaleza, le dio la capacidad también al hombre de darse o de dar de sí mismo para poder fructificar, para poder reproducirse, para poder multiplicarse. Fíjense qué interesante. De acuerdo a lo que dice Génesis, Dios los bendijo, y los bendijo con la capacidad de poder dar también de ellos mismos para fructificar. Qué interesante, de la misma manera, así Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, porque como vamos a ver más adelante, Dios es un Dios dador. Y por naturaleza nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. En otras palabras, Dios le dio al hombre para que el hombre pudiera dar también. Dios plasmó en el hombre su imagen y su semejanza, pero no solamente eso. Dios le dio al hombre de su propia naturaleza, Dios le dio al hombre
para que el hombre pudiera ser una expresión o una manifestación del carácter de Dios, un representante de Dios aquí en la tierra. Ciertamente todos sabemos aquí que hay atributos que son exclusivos de Dios. Solamente Dios es omnipresente. Solamente Dios, es decir, que Él puede estar en todo lugar. Dios solamente es omnipotente. Solamente Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. El Señor todo lo conoce. Pasado, presente, futuro. Y todo conocimiento Dios lo tiene. Dios es único. No hay otro como Él. Él es Dios. Son atributos, lo que se conoce como los atributos divinos. Dios es eterno. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él existe desde antes, existe hoy y existirá siempre. Dios es eterno. Y en todos esos sentidos, aunque Dios es omnipotente, Dios tomó una porción de su omnipotencia, de ese poder que Él tiene, y Dios puso en el hombre una pequeña porción de su poder para que el hombre fuera capaz de hacer cosas. Dios, por ejemplo, es creador. Él es el creador. Sin embargo, Dios le dio al hombre de su poder como creador. Dios le dio al hombre una pequeña porción de sí mismo para que el hombre tuviera también poder creativo. Es impresionante lo que podemos ver que el hombre ha podido lograr y hacer. Todo lo que el hombre ha podido en su creatividad desarrollado. Basta ver la tecnología, basta ver la ciencia, la medicina, basta ver tantas cosas, las construcciones, tantas cosas que el hombre ha podido hacer. Pero eso es solamente una pequeña porción del poder que Dios tiene. Porque cuando Dios creó al hombre, dio de sí mismo también y le dio esa capacidad. Aunque Dios es omnisciente, de todas formas Dios, cuando forma al hombre, plasma en la naturaleza del hombre una pequeña porción de conocimiento. La capacidad de poder aprender, la capacidad de poder retener información, la capacidad de poder recordar, la capacidad de seguir aprendiendo. Todas esas son manifestaciones también de la omnisciencia de Dios, pero que Dios puso una pequeña porción en el hombre para que el hombre también fuera hecho a imagen y semejanza de Dios. Otro ejemplo, aunque Dios es eterno desde el fin y hasta el fin, desde el principio y hasta el fin, aunque Dios es eterno, cuando Dios crea al hombre, el Dios pone también una pequeña porción de eternidad en el hombre. Nosotros fuimos creados por Dios, pero para ser eternos. Una vez que fuimos creados por Dios, nosotros tenemos una promesa de vida eterna. Pero esa es una manifestación, una pequeña porción de la eternidad de Dios. Dios tiene un atributo que se llama unicidad, es decir, que Dios es único. No hay otro como Dios. Sin embargo, cuando Dios crea a cada uno de nosotros, cuando Dios nos crea, Dios pone una pequeña porción de esa unicidad y nos pone a cada uno de nosotros, nos crea a todos de una manera única. No hay ninguno como tú ni como yo, gracias a Dios. No hay ningún otro. Nadie más en toda la historia de la humanidad ha existido que sea igual a ninguno de nosotros, ni existirá que sea igual a ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos señales únicas y particulares. Imagínense la grandeza de Dios. Cada uno tenemos un tono de voz diferente, una voz diferente. Cada uno tenemos huellas dactilares diferentes. Y bueno, aquí hay médicos que saben y pueden confirmar que cada uno de nosotros tenemos señas particulares que ninguna otra persona ha tenido ni tendrá jamás. Dios dio de sí mismo una pequeña porción de sí mismo para que nosotros pudiéramos ser hechos a su imagen y a su semejanza. Pero no solamente Él compartió o nos dio de sus atributos, una porción de sus atributos, Dios nos ha dado también
de su carácter a nosotros. Cuando el hombre fue creado, el hombre era una expresión del carácter de Dios. Y el carácter de Dios obviamente habla del amor de Dios. Dios puso en Adán y en Eva, desde la creación en el hombre, la capacidad de amar como Dios ama. La capacidad de tener misericordia como Dios tiene misericordia. La capacidad de vivir una vida de rectitud, así como Dios es justo y recto. La capacidad de poder participar de la santidad de Dios, así como Dios es santo. La capacidad de manifestar la bondad de Dios, así como Dios es bueno. La capacidad de funcionar bajo la sabiduría de Dios, así como Dios es la sabiduría. ¿Me están entendiendo todo esto? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero Dios dio al hombre para que el hombre pudiera dar. Así fue creado el hombre originalmente. Usted sabe que vino la caída, vino el pecado, el hombre tuvo que ser expulsado del jardín del Edén. No vamos a entrar en esos detalles, pero ahora vamos a hablar de nosotros. Todas aquellas cosas que el hombre perdió por causa del pecado, todas aquellas cosas que tú y yo perdimos por causa de nuestro pecado, todas aquellas cosas que Dios nos había dado en un principio como seres humanos para que pudiéramos ser una expresión de Él, ahora, una vez más, Dios dice, yo voy a dar de mí mismo para que ustedes vuelvan a ser como originalmente yo quise que fueran. Y dice la palabra que en ese plan de redención, Dios nuevamente da de sí mismo. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad. ¿Que qué hizo? Que dio. Una vez más, Dios ahora da. Y dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una vez más, Dios comparte de sí mismo y Dios nos da a Jesús para que nosotros pudiéramos ser restaurados, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos, para que Jesús pudiera restaurar a nuestras vidas todas aquellas cosas que Dios ya nos había dado, pero que perdimos por causa de nuestro pecado, para que entonces nosotros pudiéramos volver a ser imagen y semejanza de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. No sé usted, pero yo me gozo de eso. No solamente eso. Apunte por favor, 2 de Pedro capítulo 1, voy a leer de los versículos 3 y 4. La palabra del Señor dice que nosotros ahora en Cristo somos participantes de la naturaleza de Dios. Es decir, en Cristo empiezan a ser restauradas toda esa naturaleza que Dios le había dado al hombre en un principio. Ahora Dios en Cristo Jesús empieza nuevamente a infundir, a darnos, a plasmar en nosotros de Él mismo para que tú y yo podamos ser ahora imagen y semejanza nuevamente de nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura, mediante su divino poder, Dios nos ha dado. Fíjese, ¿cuántas veces aparece el dar en la Biblia? Es algo extraordinario. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Diga conmigo, todo lo que necesito. Todo lo que necesito. Ya Dios me lo ha dado mediante su divino poder para llevar una vida de rectitud. Es decir, una vida que manifieste a Dios. Todo esto lo recibimos, dice la Escritura, al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, una vez más, nos ha dado, Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ahora en Cristo Jesús,
Yo espero que usted entienda esto. Ahora en Cristo Jesús, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder volver a ser imagen y semejanza de Dios. Todo aquello que el hombre había perdido y que tú y yo habíamos perdido por causa del pecado. Y dice la Escritura que debido a ese poder, debido a su gloria, debido a su excelencia, ahora también hemos recibido grandes y preciosas promesas de parte de Dios, para que podamos participar de quién es Dios, que nosotros podamos manifestar la naturaleza de Dios. Y por si fuera poco, amados, el Padre Celestial y Jesús, ya vimos lo que el Padre hizo, ya vimos lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Y por si fuera poco, que no lo es, ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Y la palabra del Señor dice que ahora el Espíritu Santo nos da, Él da de sí mismo y produce en nosotros su naturaleza. Dicho de otra forma, el Espíritu Santo se da de sí mismo a nuestro espíritu y produce en nosotros lo que conocemos en la Biblia como el fruto del Espíritu. Él nos da amor. No es el amor del mundo, obviamente, es el amor de Dios, el amor ágape. Dios nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y como hemos aprendido, todas estas son las cualidades del carácter de Cristo en nosotros. El Padre dio de sí mismo, Jesús se dio a sí mismo, y ahora el Espíritu Santo también se da a sí mismo en nosotros para producir, para manifestar un fruto que manifiesta el carácter de Jesús, para que otros puedan ser bendecidos, para que otros puedan ser restaurados, porque de gracia recibimos, y lo que de gracia nosotros hemos recibido es lo que nosotros ahora damos también a otros. ¿Qué le quiero decir con todo esto? ¿Y cuál es el sentido de este mensaje? Yo quiero que por favor pensemos un momento y reconozcamos que Dios es dador. Dios en su naturaleza, Él es dador. Yo te quiero preguntar hoy, ¿cuánto nos ha dado Dios? Ponte a pensar por un momento, ¿cuánto tú has recibido de Dios? Aún cuando incluso nosotros somos infieles, aún cuando nosotros a veces fallamos, y como dice el texto y lo que acabamos de cantar, Él sigue siendo Dios. Él es fiel para con nosotros. ¿Cuánto te ha dado Dios? Porque dice la Escritura que todo lo que Dios tiene, lo ha compartido con nosotros. Pónganse a reflexionar en esto. Todo lo que Dios tiene, y aún lo más valioso que Él tenía, que es Cristo, Él lo ha compartido con nosotros. Él no se puso a pensar si lo merecíamos o no lo merecíamos, si era justo que lo recibiéramos o no. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó. Porque yo siempre he creído y lo he enseñado que el dar tiene como fundamento el amor. Porque el que ama, da. El dar es como la consecuencia o es la manifestación del amor. Los que somos padres y tenemos hijos, lo sabemos. ¿Por qué nosotros damos a nuestros hijos? ¿Por qué nos nace dar a nuestros hijos? Simplemente porque los amamos. Aunque a veces, ¿verdad? Quizás han fallado, aún a veces quizás verdaderamente ni siquiera se lo hayan merecido o se hayan esforzado, pero no tiene nada que ver, porque nosotros les damos porque les amamos. Y Dios, como nos amó, Él ha compartido todo con nosotros. Él compartió a Cristo Jesús.
Y dice la palabra que aún todo lo que le pertenece a Cristo, ahora también nos pertenece a nosotros. En Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice la palabra, y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios porque somos sus hijos, pero porque Él nos ama. Yo quiero que por favor usted reflexione que tenemos un Padre, Dios, que es dador. Él no escatimó, dice la Escritura, ni a su propio Hijo, por amor a nosotros. Dios nos ama tanto como ama a Jesús. Así es que, amados, es impresionante. Yo espero que al inicio del año uno de sus propósitos sea el poder disciplinarse en la lectura de la palabra del Señor. Y que usted pueda darse cuenta y que ahora en este tiempo permita que el Espíritu Santo le revele cuántas veces en las Escrituras vemos a Dios como un Dios dador. ¿Cuántas veces aparece la palabra dar en la Biblia refiriéndose a Dios? Es algo impresionante. Hay tantos versículos de los que se pudieran sacar enseñanza acerca de lo que es Dios como un Dios dador. Tal pareciera como si de repente toda la Biblia se tratara de ver a Dios como un Dios que todo lo da. Porque una vez más, el dar es la expresión de amor. Cuando usted lee la historia del pueblo de Israel, Dios dio. Cuando usted ve toda la historia de la iglesia, Dios dio. Cuando usted ve la historia de nuestras vidas y de nuestro ministerio, Dios nos ha dado. Ahora, el punto es que si Dios nos dio por naturaleza, por creación y por redención, Dios ya puso en nosotros de su naturaleza del dar, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos, para que nosotros pudiéramos ser sanados, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Obviamente Él está esperando que todo eso que Dios nos ha dado, nosotros ahora lo demos. Por eso es que Dios nos hablaba el 31 de cómo nosotros, al estar parados bajo la bendición de Dios, somos bendecidos, pero para bendecir a otros. Da, dice el pasaje que estamos aprendiendo, da y recibirás. Y en la medida que tú das, dice la palabra de Dios, sin que ni siquiera tú lo busques, Dios se encarga de producir en tu vida y de dar a tu vida no solamente lo que necesitas, sino que dice la palabra sobreabundante. Mucho más de lo que tú quizás piensas que tienes capacidad de recibir, dice la palabra, Dios lo tiene para ti, porque en la medida que tú das, es en la misma medida que Dios sigue derramando sobreabundantemente sobre tu vida. Entonces, todo lo que hemos recibido de Dios, todo lo que Dios está formando en nosotros, porque fuimos creados para compartir. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha depositado en nosotros, Él está esperando que nosotros también lo demos a otros. El fruto del Espíritu, el carácter de Dios en nosotros, Él está esperando que tú y yo nos manifestemos y lo manifestemos a Él, que seamos una revelación del carácter mismo de Dios. Que esa bendición, esa gracia, ese amor, ese poder, esa sanidad, esa restauración, tú ahora puedas manifestarla y darla, ponerla a multiplicarse en la vida de otros para que otros puedan ser restaurados, para que otros puedan ser sanados, para que otros puedan ser bendecidos. Yo espero que con esta explicación usted entienda que fuimos creados para compartir. Fuimos creados para dar.
Porque esa es la naturaleza de Dios. Él no se reservó nada a favor de nosotros, porque esa es su naturaleza. Por creación, Dios puso esa naturaleza en el hombre. Pero ahora en la redención, nosotros ahora podemos ser una expresión del carácter de Dios y entender que fuimos creados y después recreados por Dios para compartir. ¿Cuánto Dios te ha dado? No cierres tu mano. No trates de estar acaparándolo todo. La bendición que Dios te ha dado no solamente es para bendecirte a ti, es porque Dios quiere que tú seas un canal de bendición para otros. La restauración que Dios te ha dado, la gracia que Dios te ha dado, el amor que Dios te ha dado, la bondad que Dios te ha dado, no todo eso es para ti solo. La próxima semana voy a hablar acerca de los estorbos, o de qué son las cosas que nos impiden manifestar ese carácter de Dios. Yo quiero que hoy salgamos de aquí con esa idea. Fui creado para compartir, fui creado para dar, y los bendijo Dios. Dios bendijo a su creación y Dios bendijo al hombre y los bendijo a Dios. Y les dijo, ¿no?, den de sí mismos, fructifiquen, reproduzcanse. Todo lo que tú y yo hemos recibido de Dios, ahora lo tenemos que empezar a reproducir para la vida de otros. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, por favor. Miran la gloria del Señor.